Vamos para el clásico, la pelazón del 2019 y lo que falta en Venezuela. Ahora el aparato está también viene a cuadrar en estos momentos sin empleo, sin internet, sin periódico, igualmente sin agua, cuadrado por la parte delantera, sin gas. Cuadraron todito, igualmente viene a cuadrar también la inflación, igualmente sin un coño está por la parte de atrás. Cuadraron todito. Vamos para el clásico, la pelazón del 2019, distancia 1600 metros. Partida, la largada es mala para el apagón. Quedó prácticamente Venezuela oscura y a tomar la delantera sale rápidamente, sin luz, sin agua. Y también se viene metiendo en la pelea sin efectivo. Igualmente trata de aproximarse también sin tarjeta, que no dan los bancos. En el quinto viene avanzando sin punto. Más atrás viene atacando también sin gas. Otro que se mete en la pelea sin gasolina, sin gasoil, sin batería, sin reparto, sin cargo, para quedarse sin internet. En el último lugar anda sin empleo. La inflación corre con el hambre también por la parte delantera. En el último lugar se quedó sin un coño. Y también el apagón continúa en el último puesto, bastante lejos. Oscura Venezuela cuando se avienen a los 800 metros en el clásico, la pelazón del 2019. Y lo que falta en Venezuela, entran en la recta final dominando sin efectivo, sin gas a la carga, igualmente sin medicina, cae por la parte de afuera y sin punto, viene volando en los finales. Igualmente la inflación y el hambre corre mucho también por la parte central cuando faltan 250 metros por la llegada, dominando sin efectivo, sin punto a la carga y viene volando en los finales. El hambre y la inflación vuela por la parte de afuera, está dominando sin efectivo, la inflación con cuerpo y el hambre pasando la inflación. Se acabó Venezuela, ganó la inflación. Segundo el hambre, en el tercero llegó sin efectivo, en el cuarto sin puntos, sin tarjeta, sin gas. Más atrás llegaron sin medicina, sin luz, sin agua, sin gasolina, sin gasoil, sin internet, sin periódico. En el último lugar llegó sin empleo y último sin un coño. Lo que es la creatividad humana, señores. Es humor en las redes, así estamos comenzando la historia de las últimas 24 horas, voz de la libertad y de la democracia, que no son las 24 horas, la historia de años también. Les saludo a Napoleón Bravo, mi Twitter es Napoleón Bravo, todo pegado, Napoleón Bravo. El Instagram es Napoleón Bravo Oficial. Les recomiendo la página que es Gente en Ambiente / lo mejor de nuestra vida, que también ustedes pueden conseguir en Facebook, en Napoleón Bravo Oficial. Bueno, señoras y señores, resulta que el huracán Dorian va rumbo a Florida con categoría 4 y además tembló en Oregón, así como lo oyen. Por otro lado, Iván Márquez, con el apoyo de la narcobanda de Miraflores, va rumbo a Colombia. En Venezuela, atención, en Venezuela, Juan Guaidó reconoce que el diálogo con el régimen de Maduro no funciona. Esto es importante que lo escuchen mucha gente que creen que han cambiado la ruta. Y escuche esto, hecho en socialismo. Buenas tardes, camarada María Elia, es la concejal Yubrasca Zambrano, la jefa del eje 3. Camarada, para recordarle lo de la firma, debemos de tener más responsabilidad. Recuerde que nos están bloqueando la comida, es el bloqueo que tenemos de la comida. Le voy a decir algo, comunidad, familia, jefe de familia, que no firme, no le será entregada la bolsa CLAC. Se lo digo con toda responsabilidad. Vayan a donde quieran que vayan, me denuncien a donde les dé la gana denunciarme, pero si yo tengo que irme personalmente a sentarme a la hora de la entrega de las bolsas y no me firman, pues no se les va a entregar las bolsas CLAC al jefe de familia, a la familia, a quien no firme, porque así como nosotros como gobierno tenemos el deber y la responsabilidad de responderle por Orlando Goncalves. Bueno, esto es parte entonces de las vagabunderías de esta gente que, como ustedes se habrán dado cuenta perfectamente, ellos no saben, o sí lo saben y no les da la gana, que el gobierno es de todos y el dinero y esos alimentos es de todos los venezolanos, no de los que firman para apoyar a una narcodictadura. Así están las cosas.
Por otro lado, señores, en Brasil, Bolsonaro decreta la suspensión de quemas durante 2 meses para frenar los incendios y junto al presidente de Chile, Sebastián Piñera, preparan una reunión de líderes amazónicos sobre los incendios. Vamos a ver qué nos dice Beatriz Rangel, ¿le parece? Doctora en Ciencias Políticas, analista política internacionalista. Aquí tenemos a Beatriz Rangel. Si alguien puede hablar de la historia y de la política en las últimas décadas en América Latina y Centroamérica, como analista es exactamente esta mujer que tenemos enfrente. Hay una cosa que el mundo entero está... Es más importante que sea amiga de Napoleón y de Ángela. Bueno, mira. El hombre internacionalmente noticia del día es el presidente de Brasil y la posición del presidente francés y de Europa en general y del mundo en general frente a las quemas terribles que hay en la Amazonia brasileña y boliviana y ecuatoriana también, o peruana, no me acuerdo. Lo cierto es que no es nada nuevo, pero ¿por qué el escándalo actual tan grande si en otros, por ejemplo, en la época de Lula, hubo más quemas, ¿no?, en la Amazonia y también fueron enfrentadas porque Brasil es un país que ha defendido la ecología, o por lo menos tiene fama? Estoy muy equivocado. No, mira, ahí hay varios factores. Uno, este año por lo menos los fuegos no se iniciaron en Brasil sino en Bolivia. Lo que pasa es que precisamente porque es una frontera súper despoblada, o sea, la densidad poblacional es muy baja, y es de difícil acceso, no hubo la respuesta inmediata, rápida cuando los fuegos empezaron, sobre todo porque en el fondo todos esos países limítrofes, pequeños países limítrofes con Brasil, suponen que Brasil se va a ocupar de eso, porque es el país más grande, el que tiene mayores recursos, el que tiene mayor tradición de Estado, etcétera, etcétera. Craso error, porque el fuego prendió y prendió rápido. Segundo tema, ¿por qué hay tanto escándalo? Porque realmente el grado y la intensidad de la quema ha sido muy elevado. O sea, para ponerte una comparación, el año pasado fueron 40.000 hectáreas. Este año son 80.000 hectáreas, exactamente el doble. Y la razón es... Yo creo que hay 2 razones fundamentales. Uno, que los bolivianos no se ocuparon del tema, lo dejaron y dijeron que Brasil se ocupe, y cuando Brasil tuvo que ocuparse ya era demasiado tarde porque tenía el 10% de la Amazonía en fuego. Eso es uno. La otra cosa es que el calentamiento global existe y este ha sido uno de los años más calientes que ha tenido el mundo. Entonces, los dos fenómenos, o sea, los dos eventos se retroalimentaron para crear esta catástrofe. Ahora bien, yo sí creo también que la manera como el mundo ha manejado esto ha sido una manera muy poco inteligente. ¿Por qué? Porque si lo que se quería era ayudar a Brasil a que pudiese resolver ese problema que es gravísimo, porque resolviéndolo no es Brasil el que se beneficia, es el mundo entero. Sí, claro. Que es el pulmón del mundo, la Amazonia, había que tener muchísimo cuidado con varios aspectos de la personalidad colectiva brasileña, que es importante tener en cuenta cuando tú vas a hablar con ellos. Uno, desde la época del barón del Río Branco, cuando Brasil era imperio, una de las grandes preocupaciones de ellos era que no les fueran a tomar la Amazonía o que hubieran usado la Amazonía para atacar a Brasil. Entonces, eso es una zona muy delicada desde el punto de vista geopolítico para los brasileños. Segundo, el presidente Bolsonaro es un presidente nacionalista, muy nacionalista. Entonces tú mezclas estos dos elementos y lo que te aconsejaría como política global era haber tomado un teléfono, preguntarle a él qué es lo que usted necesita, presidente, y él hubiera dicho, no sé, necesito mangueras, necesito cinternas, no sé. Bueno, aquí estamos para ayudarlo. Díganos y por favor grabe un mensaje que lo vamos a transmitir aquí en el grupo de los 7 para ver cómo lo podemos ayudar. Entonces, Bolsonaro se hubiera sentido que en su país no estaba amenazado, porque de hecho los brasileños crean el pacto amazónico es cuando el
tema ecológico empieza a ser importante en las políticas públicas de todos los estados, que es a partir de la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde el mundo empieza a tomar conciencia ecológica, porque ellos no querían que le fueran a declarar la Amazonía como una zona de interés para la humanidad y que por supuesto estaría entonces sujeta a un gobierno internacional. Sí, ahora bien, pero desde un principio Bolsonaro está hablando de que todo esto es un invento y una exageración de la izquierda, que son las ONG, inclusive las acusó de estar haciendo estos incendios y todas esas cosas. ¿Hasta qué punto también, y ahora con la intervención de Macron por su cuenta y unilateralmente, sin consultar, como tú dices, como si es que él fuera el dueño de Brasil o que fuera una colonia brasileña, que esto también es verdad, aunque también es verdad que ese pulmón es de toda la humanidad, aunque el territorio sea brasileño, pero eso afecta a toda la humanidad. ¿Hasta qué punto Bolsonaro también metió la pata, ¿no? Acusando, tal vez sin motivo, porque si tuviera motivo tenía que demostrarlo, probarlo, a las ONG y a la izquierda de todo este escándalo? ¿O hay algo de eso? Bueno, es que también lo que ocurre es que el presidente Bolsonaro, yo creo que él se siente asediado, Napoleón. Se siente asediado porque desde que tomó posesión, esas organizaciones no gubernamentales de izquierda le han hecho la vida imposible en diferentes flancos. Entonces, él dijo, ahora se están inventando esto de la Amazonía, porque como ninguna de las otras, de los otros ataques les han resultado, entonces ahora se inventaron que para no solamente movilizar a los brasileños jóvenes, sino también al mundo entero contra mí. Él está desarrollando un poquito esa mentalidad de la gente que está sometida a ataques permanentes, que es incapaz de poder identificar una oportunidad de una amenaza. Y yo creo que es muy importante que él en ese sentido rectifique, porque de otra manera va a tener muchísimos problemas, porque su política económica está corrigiendo el socialismo de Lula, pero al propio tiempo eso causa, o sea, siempre hay ganadores y perdedores cuando tú cambias de política pública. En este caso, los ganadores son la mayoría de la población brasileña, pero la minoría que va a estar afectada lo va a tratar de atacar. Entonces tiene que tratar de ser que detrás una coalición muy amplia que respalde sus políticas públicas, porque son políticas públicas de largo alcance. Él está mirando al Brasil. La idea de él es que Brasil se vuelva la quinta economía del mundo. Muy bien. Entonces para eso hay que liberar una cantidad de regulaciones. Yo lo entiendo, pero la manera como tú lo haces determina las posibilidades de que lo hagas. ¿Tú crees que él lo haga mejor que Macri? Yo creo que Macri lo hizo mejor en el sentido que porque Macri no es pugnaz, Bolsonaro sí es pugnaz. Entonces el Bolsonaro pelea con la gente, sino bien públicamente a través de los tweets. Los tweets de él son todos sarcásticos y ¿sabes? Respondones. En cambio, sí. Macri todos los tweets de Macri hemos hecho esto en beneficio de las damas de casa, hemos hecho esto en beneficio de no sé quién. Yo creo que más bien Macri se posicionó como un presidente o como un jefe. No, yo digo en la forma de hacer su política económica, porque los dos tienen buenas intenciones, pero en el caso de Macri, fíjate todo el lío que está montado. Que por cierto, la última vez que hablamos tú y yo, me dijiste que el que posiblemente sea el nuevo presidente Fernández de Brasil, a pesar de la Kirchner por detrás, tiene más o menos las mismas ideas en cuanto a economía y cómo llevar a Argentina que a Macri, que no se iban a involucrar tanto en la política exterior en cuanto a Venezuela, pero ya se involucró, dijo que en Venezuela hay una democracia, ya lo dijo. Sí, ya lo dijo, fue terrible porque yo pensé que él se iba a concentrar en la política doméstica y que no se iba a arriesgar a intervenir en una política exterior que iba a estar llena de graves problemas. Pero no sé, me imagino que quiere mantener su coalición que lo está llevando
a las elecciones y él intuye que la victoria, ¿cómo se llama? Combatiente, militante detrás de la causa, después como presidente no sé qué hará, pero no me gusta, de verdad lo que ha anunciado me ha parecido que deja mucho que desear en el tema de la política exterior, porque él ha podido simplemente decir, no, miren, yo voy a ser un presidente argentino, no me voy a meter con el mundo y salirse de esa suerte. Pero sí, él ya opinó que en Venezuela hay una democracia, lo cual no lo cree ni él mismo. Pero bueno, mira, pero por otro lado, acaban de declarar que el famoso fiscal que murió horas antes de acusar a la Cristina Kirchner, entre otros, pues fue asesinado. ¿Eso qué tiene que ver con el futuro de la Cristina Kirchner? Mira, yo lo que creo, sinceramente, estamos hablando después de las bastante suficiente tiempo después de las primarias. Yo vi las últimas mediciones de opinión en Argentina. Y lo que está pasando es que si bien en las primarias, es decir, la alianza de los Fernández, para ponerle algún nombre, sacó el 47%, 23 eran de ella, 24 de él. Y unidos iban a mantenerse 47 y aspiran a que ese 47 se vuelva un 51. Sin embargo, las cosas que él ha declarado y las declaraciones de ella han servido para meterle pánico a la población, y yo lo que creo que va a pasar es que gente que no estaba motivada o que estaba descontenta y que no iba por lo tanto a votar, estaba desmovilizada porque pensaba que no quiero a los Fernández, pero Macri a mí me ha castigado de una manera brutal, el dólar llegó a 60 pesos, la factura eléctrica me pasó de 60 a 500 dólares, yo soy clase media, tengo un salario fijo, no puedo enfrentar estos retos. Esa gente había dicho, yo no voy a votar, porque al final, ¿qué me importa? Ahora esa gente que era como, era más o menos el 12% de la población y de la constituency de Macri, va a votar, porque todo lo que ellos han dicho, primero, que tengan el 47% los asustó, pero los asustó más todo lo que han dicho después de que pasaron la primaria. Esa gente se va a movilizar, y al movilizarse yo pienso que Macri puede ganar. O sea que ahora tiene más posibilidades que en las primarias. Tiene muchísimas más, porque los jefes del comando de campaña de Macri son los dos Fernández, con esas declaraciones que están haciendo. Interesante. Otra cosa, tú que participaste en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, yo siento que la gente de la Asamblea Nacional, que está representada por Juan Guaidó, no quiere saber nada de ustedes. Y eso que el presidente, esta segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, como él mismo dijo, las medidas que yo estoy haciendo solamente 2 personas pueden hacerlas. Augusto Pinochet porque es un dictador y yo por mi popularidad. Y creo, yo no sé mucho de política, que eso hubiera sido un excelente gobierno paralelo a algo de lo que hizo o mucho que hizo Pérez Jiménez en cuanto al desarrollo del país. ¿Okay? Y además con gente joven, diferente a toda esta gente que no solamente estaba gobernando ya y que no eran los fundadores del partido y que no lo estaban haciendo bien los últimos, sino que siguen y ahora están en la MUD. ¿Estoy equivocado? Sí, mire, yo tengo la sensación de que la generación del 2007 no quiere para nada, ellos quieren reescribir la historia de Venezuela y reescribirla ellos. Y no apoyarse en absolutamente nada de lo que pasó en el pasado. Ya va. Pero es que no están reescribiendo la historia de Venezuela, porque si están con la misma gente que fracasó hasta el punto de que la gente prefirió votar, esa minoría que votó, prefirió votar por un desconocido que hablaba bien y que se dio a conocer en un golpe de Estado, bueno, tan golpe de Estado como el que dio Betancourt en el 45, o tan golpe de Estado como el que le dieron a Pérez Jiménez para sacarlo de allí, pero bueno, ¿cómo se llama?
era porque habían fracasado ellos, porque no habían activado, renovado una cosa que funcionó, que fue el pacto de punto fijo. Y siguen en su actitud socialista, como si el socialismo fuera el socialismo europeo. O sea que no estamos saliendo de la Cuarta República, de lo peor de la Cuarta República, si esta gente llega al poder. Es que yo creo que hay dos cosas. Ellos quieren reescribir su propia historia, eso, y la otra cosa es que ellos entienden que hacer política hoy en Venezuela es tener algún sesgo socialista, y están leyendo mal, están leyendo muy mal. Es todo lo contrario. Venezuela en este momento lo que está pidiendo a gritos es capitalismo y libertad, las dos cosas. Y no sé si te has dado cuenta, porque a mí varias personas ya me lo decían antes de tener que salir del país, ya me decían varias obreras, ¿no? Como crítica a lo que estaba pasando. Es que esta gente está cerrando las empresas y nos están obligando y nos van a botar de aquí, o nos van a hacer, nos van a amarrar a los intereses de un partido político, y a mí no me interesa la política, ¿no? La gente no es que decía, bueno, es que el patrón es un explotador. La gente empezó a darse cuenta, ¿no? El patrón, ¿no? Explotador o no, es el que me está dando el dinero. Y si es explotador, yo tengo que escoger unos representantes sindicales, ¿no? Que me defiendan y no que se dejen vender. Que me representen de verdad. Sí. Yo creo que el país está cambiando y dio un giro de la centroizquierda a la centroderecha. ¿No te parece? No, yo estoy de acuerdo. El sentimiento nacional es ese. Y creo que estos muchachos están equivocados. Además, yo el otro día estaba leyendo todos los estatutos de los partidos políticos que existen y que están actuando en Venezuela. Todos se declaran socialistas en un momento donde nadie en el mundo se quiere declarar socialista. Hay como un gran retroceso. El país, Venezuela, era una vanguardia en muchos, inclusive en política, en muchas cosas fue vanguardia. Da la impresión que la generación, tanto esta que no supieron formar, y también es verdad, los fundadores de los partidos políticos no supieron educar a esta otra gente, porque fíjate que no gobernaron bien, vamos a estar claros, cuando les tocó enfrentar a su propio partido, ¿ok? Acabaron con los partidos, de hecho. Y por otro lado, la gente del golpe del 4 de febrero, ellos han convertido al país, han hecho un retroceso al país. Esa es la impresión que me da sin saber de política, porque yo no sé de política, yo sé de periodismo. Pero tú, que sí sabes de política, ¿no sientes eso o estoy muy equivocado? No, estoy de acuerdo que hay un retroceso, porque es que la lógica del socialismo se resume en una de las declaraciones de Marx. Marx dijo, para nosotros poder triunfar tenemos que volver ceniza este sistema. Para volver ceniza a este sistema tenemos que criticar radicalmente todo lo que existe. O sea, criticar todo, absolutamente todo, para dejarlo sin narrativa. Entonces, al tú hacer eso, destruyes las instituciones, destruyes la base productiva, destruyes todo. Y de la destrucción no sale no te sale una regeneración. De la destrucción lo que te sale es un colapso. Y la gente que vive en ese colapso piensa que la tarea de ellos es hacer el colapso, no construir algo a partir del colapso. Por último, hemos hablado ya de América del Sur, hemos hablado del país. ¿Cómo estás viendo ya la posición de Donald Trump y el gobierno de Donald Trump? Mira, yo siento que el presidente Trump, desde el punto de vista de la política económica e internacional, acaba de darse cuenta que la manera, él tiene razón en su posición de que China tenía a alguien que ponerle orden. Ponerle orden porque China se estaba riendo de todas las regulaciones de comercio y sobre todo estaba violando todos los principios de la propiedad intelectual, que es un poco como un robo, porque la tecnología que tú creas te da derecho a unas regalías que son tu creación. Alguien que te lo quite, te lo está robando. Entonces, bueno, en eso tiene razón. Pero yo creo que la manera como lo hizo, lo único que hizo fue fortalecer a China. Y él se está dando cuenta de eso porque China manipuló muy bien la situación y entonces están afectando a los productores agrícolas de aquí, a
a la gente, a los importadores, sobre todo la gente que maneja todo eso que se llama retail, o sea, el comercio minorista de todos los bienes que tú usas en tu casa. Entonces, eso puede subir mucho el costo de la vida aquí. Y el costo de la vida, lo que sufre más es la inmensa clase media. La gente que tiene dinero no, porque está indexada, porque tiene muchísimo dinero depositado, entonces suben las tasas de interés, ganan más dinero, entonces aunque tengan que gastar más en su modo de vida, hay una compensación por el lado financiero, pero la mayoría de la gente no tiene eso, entonces no tiene esa opción, y eso puede causar una reacción muy mala en el electorado, que se puede expresar de dos maneras. Uno, que la constituyente de Trump decide no votar, porque obviamente no va a votar por nadie de los demócratas, sino simplemente no se moviliza, y la constituyente demócrata sí se moviliza detrás del candidato demócrata que sea, que no sabemos quién va a ser, y entonces hasta ahora no tiene nadie que se destaque, por cierto. Ay, no, pero los demócratas para enfrentarse a Trump. Bueno, es que eso, y entonces esa es la ventaja que tiene Trump, que cualquiera de los demócratas que salga, yo creo que realmente está en desventaja con él. Entonces yo no sé, a mí me parece que a él lo van a reelegir. Ahora, hablan de que viene una recesión. ¿Hasta qué punto, si económicamente el país está mejor que en los últimos años? Sí, hay signos de que hay una recesión en marcha, sí los hay. Esos signos es cuando te empiezan a subir los inventarios, cuando las órdenes a futuro empiezan a ser menores. Hay varios indicadores de eso, pero lo que no sabemos es si, y bueno, y sobre todo una de las cosas más importantes, China, que es la economía de mayor crecimiento en el mundo, pasó 15 años creciendo más del 10%, después se estabilizó como en el 9%, después en el 7%, y ahora está en el 5%, y creo que va para el 4%. Entonces ya con el 4% en China, no deja de ser la locomotora, bueno, sigue muchísimo mejor que la mayoría de los países, pero no es la locomotora del desarrollo más. Entonces, ¿quién sustituye esa demanda agregada de China? No es posible sustituirla porque simplemente el número de chinos, tú unes todos los demás países del mundo. Y no hay tantos habitantes. Pero fíjate que volviendo a la guerra económica, ya Trump los amenazó diciendo pidiéndole a las empresas norteamericanas, que en su oportunidad, si mal no recuerdo, fue Ronald Reagan, ¿no? Aupó para que se salieran cierto tipo de industria, que se las llevaban inclusive en aviones con toda la maquinaria para China. Los amenaza con la petición de que se regrese, que salgan de China. Eso no asusta a los chinos y no les obliga a llegar a acuerdos con los Estados Unidos. Pero es que yo creo que asusta más a las empresas americanas, porque es decir, Apple, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Sí. El 70% de todos los aditamentos que tú encuentras dentro de un iPhone son ensamblados en China. Ok, pueden cerrar eso y montar eso, vamos a decir, en Vietnam. Yo creo que tendrían que ocupar medio Vietnam, a todo el mundo en Vietnam haciendo eso, porque pero puede ser Vietnam, Singapur, puede ser todos esos países asiáticos y hasta México. Así, pero México sería una buena alternativa. Yo sí creo que México sería una buena alternativa, pero no sé si el señor López Obrador le va a parecer interesante, porque ves, ese es otro aspecto, menos mal que lo trajiste, el de México. Un presidente con visión moderna de su país en México estaría en este momento aprovechándose de eso y abriéndole las puertas a todas estas compañías americanas para que vengan y se coloquen en su país y creen millones de empleos, no cientos de miles, millones de empleos, porque ya México es el primer exportador mundial de pantallas planas de televisión. Pasó a Corea del Sur. Pero hacia eso iba. Esa no es la salida de Centroamérica y de la pobreza de Centroamérica,
que son países pobres, dominadas por el narcotráfico. Ahí viene otro escándalo, por cierto, donde el narcotráfico es poder, ¿no? Sí, claro. Donde la corrupción es impresionante. Eso no puede ser la salida de Centroamérica, no solamente la de México. Sí, claro, por supuesto. Y por eso lo que pasa es que, mira, yo veo que hubo como una falta. El 9/11 cortó la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. ¿Por qué la cortó? Porque en el 9/11 obligó a Estados Unidos a concentrar todos sus recursos en la batalla del terrorismo, definir un paradigma de lucha contra el terrorismo y después ejecutarlo. Y ese paradigma termina de ser ejecutado cuando atacan en Pakistán la guarida de Osama Bin Laden y lo toman preso. Sí. Entonces ahora están volviendo, pero entonces están tratando de volver a una política hemisférica en un momento donde tienen el problema de Siria, tienen el problema de Libia. Hay demasiados problemas en el mundo para tú nada más concentrarte, pero la idea detrás de la iniciativa de las Américas del presidente Bush papá y de los tratados de libre comercio de Bush hijo con los países centroamericanos apuntaba en esa dirección, pero entonces después tenías que tener otra cantidad de medidas que no se tomaron, que eran, por ejemplo, la creación de un fondo para el entrenamiento y el desarrollo de una mano de obra con el perfil de habilidades que iban a necesitar esas empresas. Sí. No, y además que va a ser muy difícil que superemos las habilidades de los chinos para el trabajo, que son unos auténticos esclavos y miniaturistas como completos. Bueno, Beatrice, como siempre, un placer que nos has enriquecido el programa, ¿sí? Muchas gracias por la invitación. Saludos a tu audiencia. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Vilca Fernández, coordinador de Resistencia Sin Fronteras. Hace unos meses atrás denunciamos la presencia del Foro Sao Paulo en Caracas, que se reunía y que no era otra cosa que una reunión de los grupos criminales de la región. Hoy vemos el resultado de esta reunión, que fue financiada por el crimen organizado, que fue financiada directamente por el régimen criminal de Nicolás Maduro, y hoy su primer resultado es el levantamiento en armas de la FARC, que no es otra cosa que el brazo ejecutor de las políticas criminales de Nicolás Maduro y del Foro Sao Paulo en la región. Hoy la FARC, a través de Iván Márquez, quien recibe órdenes directas de su amo Nicolás Maduro, ha anunciado una política desestabilizadora no solo para el pueblo hermano de Colombia, sino para la región. Y lo ha hecho desde el territorio venezolano, y es desde Resistencia Sin Fronteras que rechazamos la presencia de estos criminales en nuestro territorio. Pero además denunciamos al mundo que este grupo armado está siendo financiado directamente por el régimen narcotraficante de Nicolás Maduro. Es el momento de cerrar filas. Es el momento de que los países de la región entiendan que el Foro de Sao Paulo está generando una política desestabilizadora en la región. Y hoy, a través de la FARC, ha iniciado esta política desestabilizadora contra los gobiernos democráticos que han sido electos por su pueblo legítimamente. Hoy el mundo debe rechazar esta política criminal, pero además debe iniciar acciones contundentes que frenen de una vez por todas a estos criminales. Hoy le decimos al mundo: vamos a enfrentar a estos criminales. Hoy le decimos al mundo y le decimos a Venezuela: es el momento que la coalición internacional inicie su avanzada para darle un parado al régimen criminal y asesino de Nicolás Maduro, pero además a estos grupos desestabilizadores que empiezan nuevamente a crecer en la región y que no buscan otra cosa que desestabilizarla. Por la democracia, por la paz y por la libertad hay que rechazar esta política criminal. Desde Resistencia Sin Fronteras llamamos a la unificación de las acciones. Gracias, Vilca Fernández.
Justamente esa es la noticia que está dando la vuelta al mundo, que una fracción de la FARC retoma la lucha armada, y así lo anunció Iván Márquez y Jesús Santrich. ¿Qué significa eso? Creo que no es un golpe a favor de la narcodictadura venezolana, sino en contra, porque a la larga es todavía más peligrosa. Por un lado, el gobierno de Colombia cree que el video se hizo justamente en Venezuela, porque ellos están en Venezuela protegidos por la banda de Miraflores. Por otro lado, Julio Borges dice que ese es el primer resultado del antidemocrático Foro de Sao Paulo, como lo dice también Vilca, y el expresidente Juan Manuel Santos pidió reprimir con contundencia a los desertores del acuerdo de paz. Pero esto no es nuevo, la presencia de estos grupos de terroristas colombianos en Venezuela. Vean. Bueno, hoy está con nosotros Dámaso Jiménez en el estudio. Dámaso lo ven todos los días con su reporte desde lo que es el sur de la Florida, centro-sur de la Florida. Pero hoy vamos a hablar de Venezuela porque él es maracucho y ejerce. Y además de ser maracucho es muy popular y es un periodista muy reconocido, no solamente en la prensa del Zulia, sino también en la prensa nacional, porque durante un tiempo trabajó para Globovisión. Para el Nacional también. Para el diario El Nacional. Pero la noticia es algo que se sabía, porque la FARC nunca dejaron las armas a un lado, ni tampoco lo que se robaron en cuanto a dinero, a través de asaltos a bancos, a través de extorsiones, etcétera, etcétera. Pero lo grave es que la situación, la estadía de la FARC no solamente está en la frontera como el Zulia, sino que ellos son dueños de Hacienda y, como nos decía ayer María Corina Machado, del sur de Venezuela también, donde evidentemente está el Iván Márquez y compañía. ¿Pero qué nos puedes decir a eso? Bueno, muchas gracias, Napoleón. Mira, yo en mi tiempo que tuve justamente como corresponsal por varios años en el tema de la frontera, constatamos muchísima evidencia de la presencia de estos grupos insurgentes que ya se encontraban en una especie de acuerdo de paz arreglado, porque todo el mundo sabía que todo lo que tiene que ver con abigeato, con vacuna, con expropiación no solamente de terrenos ni de ganado, sino también de fincas completas, pues se llevaba a cabo justamente en la zona donde en algún momento pues de las alcabalas podría participar efectivos de la Guardia Nacional, como dentro de un horario distinto estaban efectivos justamente. Estás hablando de la época de Chávez. Sí, estamos hablando de la época de Chávez, transición con Maduro, justamente allí, ¿no? Recuerde que Chávez fue el primero que le dio todo ese poder, lo convirtió prácticamente en gobierno, cuando en un momento de su pelea con Álvaro Uribe señaló que lo que fue muy grave para ese momento, que Venezuela limitaba por el oeste, no con Colombia, sino con la FARC, justamente porque toda esa franja, de toda esa zona de distensión, se la dio a la FARC para que siguiera siendo el grupo insurgente que es, y luego de las conversaciones de paz, prácticamente se convirtieron en cogobierno en Venezuela. Pero ese sector, esa zona de Colombia con el Zulia, no estaba en manos más bien del ELN, y por cierto, el contacto directo entre ellos era Arias Cárdenas, ya siendo Arias Cárdenas gobernador. Mira, cuando Arias Cárdenas era gobernador en su primera gestión, sí, nos sorprendió a todos los corresponsales que estábamos en esa época, porque fue el primero que trató de manifestar una cierta relación que para ellos era importante con elementos del ELN. De hecho, Arias Cárdenas recibe a Antonio García en ese tiempo, pues uno de los cancilleres del ELN, y lo lleva hasta su propia residencia. Allí los periodistas, después de la conversación privada secreta que tenían allí, no secreta, quiero decir, a puerta cerrada, pues pudimos conversar y nos dimos cuenta de ese manejo casi de relaciones que estaban manejando, todavía no era Chávez el presidente, para justamente introducirlos en el tema gobierno y en el tema de respeto, como si fueran figuras gubernamentales o de poder. Pero si tenía hasta inclusive una mano derecha de él solamente y exclusivamente para atender al ELN y los acuerdos con el ELN. ¿Cómo se llamaba este hombre? Empieza por P.
el apellido, que viene justamente también del Partido Comunista y, si mal no recuerdo, del MAS. No me hace memoria en este momento, pero seguramente es muy conocido en el Zulia, sobre todo en esa época de Arias Cárdenas gobernador. No sé si te estás refiriendo al comisionado de frontera, para que ¿Quién es el comisionado de frontera? De Arias Cárdenas. No, Arias Cárdenas, obviamente, no lo tengo ahí, pero seguramente. Okay, entonces fíjate, con respecto al tema del ELN y la FARC, ellos siempre han estado repartidos en diferentes zonas. El ELN prácticamente se encuentra, y lo pudimos contratar en un trabajo que hicimos para Vértice News, donde el amigo Castro Cando, tremendo periodista, por cierto, radicado en Miami, justamente la presencia de esos grupos del ELN participando, no solamente ya para el segundo gobierno de Arias Cárdenas allí, como funcionarios de Imparques. Eran funcionarios de Imparques, la misma gente del ELN, y también en entrevistas que realizamos, pues inclusive a gente muy especializada sobre el tema indígena, por el daño que le estaba causando y por la quema de zonas importantes de la Sierra de Perijá, para que una vez que no tenían nada que sembrar ni nada que comer, fueran reclutados por ellos para trabajos que vienen haciendo en sectores casi colombianos o colombianos venezolanos de la Sierra de Perijá, donde hay justamente un laboratorio, ¿no? O varios laboratorios. Y la FARC también participa en zonas como La Guajira, totalmente la zona de La Guajira, y totalmente la zona de Machiques, y específicamente el Río de Oro. En Río de Oro nosotros estuvimos justamente en una oportunidad, hubo una invitación porque estaban los llamados desplazados colombianos en una guerra sin cuartel, donde moría constantemente mucha gente tratando de pasar hacia nuestra frontera. En ese momento pues ni nos imaginábamos la situación de desplazados que íbamos a tener también los venezolanos, y fuimos a conversar un poco para obtener el punto de vista, porque también estaba muy elevado el nivel de secuestros en la región. Ellos negaron completamente secuestros. Tuvimos allí varios periodistas, 4 o 5 periodistas, tuvimos en una oportunidad tratando de recoger algunas de las impresiones. Estuvimos con el que se llamaba en aquel momento comandante Zamora, y allí constatamos que ya estaba la presencia de la FARC en territorio venezolano, justamente cuando estaba José Vicente Rangel, que inclusive enviaba los ministros de la defensa, de Cuba, debe ser, que enviaba los helicópteros Puma para esa zona para conversar con ellos. De la defensa de Cuba, de la FARC y el ELN, ese fue el ministro de la defensa, José Vicente Rangel, uno de los personajes más oscuros que ha tenido la historia de Venezuela. ¿De la cual quién la quita? La historia de Venezuela, la historia completa de Venezuela. Pero bueno, hay más de uno. Bueno, ¿qué crees tú que va a pasar con todo esto? Él está ya invalidado. Bueno, nada, yo creo que vamos a operar desde Venezuela. No les queda otra que operar desde Venezuela, porque pero ya ya creo que fue Uribe que ya declaró que esa grabación que hicieron ahora, anunciando la reactivación de la FARC, lo hicieron desde Venezuela. Claro, porque la inteligencia que sí funciona y el Estado que sí funciona justamente en Colombia no le hubiese permitido pues la presencia pues donde con esa apertura y con esa facilidad. Se habla de 1.800 hombres hasta ahora, de lo que hemos estado registrando. Yo creo que esos 1.800 hombres no todos son disidentes, son reclutados también, ¿no? de Venezuela, y yo creo que ya han jugado un papel fundamental en el sostenimiento de Maduro, y yo creo que hay que estar muy pendiente de lo que pueda ocurrir, porque de alguna otra manera esa respuesta que están dando tiene que ver mucho con la situación que espera tener Venezuela con respecto a los planteamientos que le ha hecho Estados Unidos. Ahora, tú tienes un periódico digital, sí, donde han estado investigando justamente sobre los testaferros de los delincuentes, supongo que los testaferros de los delincuentes que están en el régimen y que también se dicen de oposición. Bueno, por supuesto. Mira, lo que pasa es que esto es tan complicado porque el tema del narcotráfico principalmente lo maneja la FARC, pero después viene el tema del lavado, y es justamente allí donde han hecho fiesta tirios y troyanos, ¿no? Y no solamente tirios y troyanos, sino también personas que les gusta completamente el mal dinero y que de alguna u otra forma en algún momento fueron familias pudientes en cualquier otra época anterior, y ya completamente arruinados, pues conocían algunos hilos de manejo financiero y lo pusieron a disposición de los entes del actual régimen, de la actual dictadura, de gente que quiere
enriquecerse de la noche a la mañana. En el Zulia, luego de aquella situación que se dio con Chávez, donde justamente expropió todas aquellas empresas petroleras que hacían servicio a la industria, pues se la entregó pues a un sector, un sector que se hizo completamente una mafia y que solo les interesaba el tema del lavado de dinero y la toma cada vez del poder en esa zona. De hecho, hicimos un trabajo porque la mayoría de la gente que se encargaba del tema petrolero se han cambiado, se han mutado al tema del oro, de la minería. Y justamente pues allí están trabajando en cuanto al arco minero. Ahora cualquiera es minero allá en el Zulia, cualquier constructora o cualquier digamos contratista ahora se ocupa, son expertos en el tema de la minería, pero solamente del tema de la minería de los papeles, ¿no? Y del tome y dame, de cómo yo entro con el Banco Central, cómo cobro aquí, cómo saco, utilizo la minería ilegal para sacar oro que después desde el Banco Central como institución de país, de Estado, pues yo lo vendo a un precio ahora realmente los testaferros. Todavía el gobierno de Estados Unidos no ha planteado, no se ha manejado, pero se dice que eso va a ocurrir en cualquier momento, porque ni tontos que fueran, si tienen los dineros en alguna parte, lo tienen en Europa, pero por supuesto que tienen propiedades en los Estados Unidos, y se está hablando no solamente de venezolanos, familiares, sino también de gente que es de nacionalidad norteamericana. Ahora fíjate, un testaferro no se puede quedar con el dinero de la persona. Claro que se puede quedar con el dinero. No voy a nombrarlos ahorita, pero a nombrar al hermano de Manuel Rosales, entonces a la viuda del hermano de Manuel Rosales. No, porque le puedo nombrar, lo estás nombrando tú completamente. Pero se habla de finca, de hacienda, eso es un manejo que se ha hecho completamente. Pero por ejemplo, si uno de estos delincuentes utiliza a su hermano de testaferro, ¿okay? Y el hermano muere, el dinero se queda en las manos de la viuda. Y si la viuda se niega a darle ese dinero, de todas formas, como el delincuente mayor, porque todos son delincuentes, la viuda, el hermano y el otro. Sí, una red de complicidad. Ajá. Entonces, la viuda tiene que devolver el dinero. La viuda también puede ser perseguida. Bueno, mira, podría ser perseguida en un Estado de Derecho que la puedan defender. Mientras que exista Estado de Derecho, la persona puede decir, bueno, mira, tenemos los documentos, tenemos los papeles, nosotros no vamos a entregar ningún dinero porque no tenemos nada que entregarle a nadie. Ahora, cuando es un Estado forajido, ¿no? Como el que tenemos en Venezuela. Yo en este caso hipotético, claro, pero estoy hablando, en este caso supuestamente el dinero lo tienen aquí, sí, y claro, las quintas y los apartamentos los tienen aquí. Sí, esa es mi respuesta. En un Estado forajido, donde tú sabes cómo se manejan las cosas en el narcotráfico, tú te quedas con un dinero y evidentemente que vas a tener una respuesta violenta, ¿no? Por eso que es muy difícil, ¿no? Ese tipo de cosas. Y por eso que yo creo que hay guerras internas muy fuertes en este momento, porque es una guerra de pequeñas mafias y pequeños cartelitos que se han resumido luego de la muerte de Chávez. Después de la muerte de Chávez, el narcoestado se desintegró en pequeños cartelitos. Entonces, bueno, no tenemos sino intereses de grupos pequeños que andan pues, en una batalla campal. Pues, bueno, y en este periodo que tú tienes, si están denunciando con nombres y apellidos, no como nosotros aquí con ejemplos que no tienen nada que ver con la realidad, ¿ok? Si sale con nombres y apellidos. Pero intentamos tener, por supuesto, no es que se trate de hacer algo con nombres y apellidos a la ligera, sino, por supuesto, con fuentes o con... que si salen los nombres, te pregunto. Sí, pues sale cuando tengan... ¿Cuál es la dirección de tu periódico? Bueno, venezuelausa.org, porque... bueno, pero es el que patrocina exactamente tu espacio todos los días. Claro, exactamente. Teníamos vendateado.com de Venezuela, pero quisimos hacer un nuevo medio, en este caso no de noticias, sino de análisis, de crónicas, de podcast, que también tenemos allí, y de cultura sobre los venezolanos que hacen ya vida migratoria, o están ya establecidos en los Estados Unidos,
Unidos, y aunque mucha gente dice que porque ya no están en Venezuela ya no pueden opinar, bueno, justamente lo que estamos aquí, ¿quién dice eso? no, es una de las críticas que se hace a veces. ¿Tú crees? Pero bueno, no, claro que está muerto de envidia. Lo que quiero decir es que, bueno, todo esto que están establecidos ahorita en Estados Unidos. O sea, tú pierdes la nacionalidad porque te vas del país. Sí, claro. Entonces, bueno, quisimos abrir esa plataforma para que manifiesten sus puntos de vista, no solo lo que ocurre en Venezuela, que lo estamos haciendo, sino también para tratar temas importantes en las relaciones de los Estados Unidos, que viene siendo como, digamos, el garante de cambio principal, que por lo menos se ha manifestado en función de que se lleve a cabo pues algo distinto, a pesar de que Guaidó no la tiene nada fácil consigo con el grupo con el que lo rodea. Bueno, te dejamos porque sé que tienes ahora, hacia finalizando el programa, te vamos a dar el pase para que nos hables de cómo va lo del huracán famoso, a ver si pasa por Orlando o por Miami o por dónde demonios va a pasar, ¿ok? Seguro. Damaso Jiménez, ¿vuelves a decirle la dirección de tu periódico? VenezuelaUSA.org, vive la experiencia. Bueno, esto lo grabamos hoy en la tarde con Damaso. Bueno, el nombre del enlace entre el ELN y Arias Cárdenas es Pavel Rondón, que dije que era alguien que venía del Partido Comunista y luego del MAS, es Pavel Rondón, o era Pavel Rondón. Aquí tenemos, señores, a Gustavo Díaz, director de Dólar Today, para que nos diga cómo está el Bolívar arrechamente soberano que está acabando con todo y que es el reflejo de la revolución bonita. Adelante, Gustavo. Hola, apoyo y saludo a la audiencia de Bravo 24. El dólar cerró este jueves 29 de agosto y abre el viernes 30 de agosto en, 23.204,77. El dólar implícito en 45. El dólar Dicom, es el de ellos, también subió 18.410,10. El dólar Bitcoin 24.696,32 y el euro en 25.691,39. O sea que está en 23.000, ¿cuánto? 204,77. O sea, 23.204.000 no sé cuánto, ¿no? Exacto. De los bolívares de la malvada Cuarta República. Eso es. Ajá. Bueno, eso es la revolución bonita y el socialismo al servicio de los más pobres, haciéndolos más pobres todavía. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Hasta mañana, Gustavo Díaz, director de Dollar Today. Bueno, lo que vieron con Damaso Jiménez lo grabamos en la tarde. Ahora le vamos a dar el pase a Damaso Jiménez para que nos diga exactamente la otra noticia, no solamente para la gente de Florida, sino también para los venezolanos que tienen familiares en Florida. A ver cómo está ese paso del huracán, señores. Adelante, adelante. Adelante, Damaso. ¿Cómo estás, Napoleón? Saludos a los seguidores de Bravo 24. Les saluda Damaso Jiménez. Mi cuenta en Twitter @Damaso Jiménez. Y vamos a comenzar comentando un poco la situación con respecto al tema del huracán Doria y cómo se está esperando aquí en la Florida. Bueno, el Centro Nacional de Huracanes ha informado que Doria mantiene vientos sostenidos ya de 85 millas por hora. Esos son unos 136 kilómetros por hora y se traslada rumbo noroeste a 13 millas por hora luego de pasar por Puerto Rico e Islas Vírgenes. Pasó por estas islas sin causar destrozos. Bueno, según el boletín de pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, el huracán podría alcanzar categoría 3. Cuidado si no alcanza categoría 4 con vientos sostenidos de 111 millas por hora o más y golpear de esta manera pues la costa este de la Florida entre el día domingo y el lunes, entrando por algún lugar de la costa del centro de la Florida, posiblemente al norte de West Palm Beach, a unas 1.000 millas al norte, perdón, unas 100 millas al norte de Miami. Bueno, el gobernador DeSantis ya declaró el estado de emergencia
en sus 64 condados y llamó a la población a tomar las medidas de prevención y estar atentos a cada uno de los informes oficiales. Bueno, dice que todos debemos tener por lo menos víveres suficientes para 7 días, desde agua y alimentos enlatados hasta las medicinas esenciales. Dice que van a seguir monitoreando la situación y están listos para atender cualquier necesidad desde el estado. Bueno, en Orlando los supermercados, las gasolineras, también las ferreterías se han encontrado pues abarrotadas, si se puede decir, desde el día de ayer en busca de provisiones. Hay reportes incluso no solamente en Orlando, también en Miami, en Tampa, en Tallahassee, donde la población hace colas en busca de aguas y víveres, así como del preciado combustible que se prevé que podría escasear para este fin de semana. Bueno, el ciclón Dorian o huracán aún está lejos, pero las probabilidades de que toque violentamente algunas ciudades está latente, por lo menos en un 40%, lo que hace que la población pues comience a prepararse ante la llegada de lo que es considerado ya el primer huracán de la temporada. Bueno, las autoridades que están recomendando, bueno, guardar suministros, entre ellos un galón de agua por persona, tener mascotas cerca. También se deben comprar alimentos enlatados y que no necesiten en todo caso refrigeración. Entre las herramientas necesarias se debe encontrar pues una linterna por persona con baterías extras, también el celulares cargados en su totalidad, cargadores inalámbricos, de igual forma una radio que funcione con pilas. Así que bueno, esa es más o menos la expectativa que hay ante la llegada del huracán Doria en los próximos días aquí en la Florida. Bueno, lo hicimos a nombre de venezuelausa.org, vive la experiencia. Esto es todo, Napoleón. Mañana de nuevo con ustedes, amigos de Bravos 24. Nosotros estaremos pendientes de todo lo que ocurra en cuanto pues a la llegada de Dorian en la Florida. Muchas gracias. Hola, Napoleón. Para el viernes 30 de agosto, las energías se recaen sobre la escoba, que nos hace referencia a obstáculos que hay que limpiar antes de actuar. Por lo tanto, si te animas a participar en alguna actividad o lanzarte a la aventura, debes tener en cuenta que debes resolver los problemas antes de avanzar. Géminis, estás propenso a perder la fe por tantas complicaciones. Debes buscar tu centro y no dejarte llevar por las emociones. Acuario, quieres avanzar, pero tienes la creatividad bloqueada. Debes romper moldes, no te rindas. Piscis, tendrás el poder para continuar pese a las adversidades. Vas a lograr una victoria. Cáncer, te sientes estancado ante tantas adversidades, pero vas a lograr concretar una idea. Libra, los problemas o la falta de armonía en tu entorno te da confianza en ti mismo. Usa tu intuición. Sagitario, una injusticia o muchos obstáculos te conducen a una victoria o a una reconciliación profunda. Capricornio, posees el talento creativo para liberarte de un yugo que te está oprimiendo hace mucho tiempo. Escorpio, el comprometerte con las metas es fundamental en estos momentos porque hay cosas que llevan tiempo. Leo, crees que no tienes el control de nada, pero pronto verás que lograste salir de todos los problemas ileso. Aries, un hecho imprevisto te obligará a tomar un descanso. Necesitas encontrar tu propio equilibrio. Tauro, nada es perfecto, aunque pongas todo tu esfuerzo. Por eso, al final, sientes frustración, aunque tu trabajo fue impecable. Virgo, tendrás una mala actitud ante una rutina, porque te sentirás como preso, pero en tus manos están los cambios. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @VirginiaEscobar o en Instagram como @WiccaReencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, Virginia Escobar. Hasta mañana. Ya saben.
Cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. No sé por qué se ponen algunos tan molestos cuando se recuerda eso. Al contrario, no permitan que, porque para la oposición todo lo hace el G2, como para los comunistas todo la culpa es de Trump. No permitan que el G2 presione a Guaidó. Es la palabra de Guaidó, por lo cual apoyamos a Guaidó, porque además la idea es bien buena y esos son los pasos. Cese la usurpación, después gobierno de transición y después elecciones libres. Gracias Ángela Sago y su nuevo libro En nombre de los pobres los multiplicamos. El nuevo trabajo de investigación de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión. El nuevo trabajo de investigación de Carlos Rangel, La Venezuela imposible. Los tres los consiguen en Amazon. Además de Aptitud Dancewear en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Spring. Son quienes nos ayudan a hacer este espacio 24 horas por YouTube Bravo 24, voz de la libertad y de la democracia, de la auténtica libertad para todo el mundo, de la auténtica democracia, voz de la libertad y de la democracia. ¿Cómo? ¿Y hay quien piensa que Chávez vive? ¿O es que le obligan a los soldaditos a decir eso? Ahorita dicen Chávez vive y les voy a decir hasta el mal que están a morir. Ahorita van a empezar con su mariquera que Chávez vive. Empiezan con su paja que Chávez vive. Exacto, mami. Empiecen pues con la mariquera que Chávez vive, pues. ¡Huerdas de huevones!